Se encuentra en este momento en el estudio haciéndome compañía una persona que la vimos, por supuesto, compartiendo, debatiendo con el presidente Hugo Chávez, sobre todo propuestas, planteamientos que nacen, que surgen de la barriada, de ese calor popular. Háblanos entonces, ella es Ana Rodríguez, quien es además miembro de este comité o red de inquilinos. Quisiera entonces conocer acerca de esa movilización, de ese auge que ustedes han tenido, sobre todo vienen desde el mes de abril haciendo marchas de calle, solicitando la regulación de la tenencia de la tierra urbana. Sí, bueno, muchas gracias por la invitación. Nosotros somos un colectivo, mixto, ¿no? En primer lugar, el movimiento de pobladores se compone de 5 movimientos sociales, entre ellos la Red Metropolitana de Inquilinos, de la cual formo parte desde hace más de 5 años. Están los comités de tierras urbanas, están los campamentos de pioneros, está la organización de las Conserjes Unidas por Venezuela y están los compañeros de las ocupaciones. El movimiento social del que formo parte surgió hace algo más de 5 años en la parroquia San Pedro, con la finalidad de empezar a regular, de plantear propuestas al Estado para empezar a regular la situación de los inquilinos, porque la ley de arrendamientos inmobiliarios que tenemos actualmente es una ley que no protege el derecho del inquilino, sino que por el contrario termina minimizando la posibilidad de que este inquilino pueda hacer efectivo su derecho a la preferencia ofertiva al momento de adquirir el inmueble y no se le respeta tampoco el lapso de prórroga legal que le corresponde para poder desocupar el inmueble una vez que ha vencido el contrato de arrendamiento o que por alguna u otra circunstancia no le sería renovado por parte del propietario. Entonces nosotros tenemos 5 años, más o menos 5 años, un poquito más de 5 años en esta lucha y hemos planteado varias propuestas que el presidente pues tuvo a bien aprobar el día sábado en el Calvario, en el punto de cuenta que le fue presentado por el ciudadano vicepresidente Elías Agua. Y nosotros, pues allí una de las propuestas fundamentales fue, por un lado, la regulación de la tenencia de la tierra, que es una propuesta de los compañeros de los comités de tierras urbanas y de los campamentos de pioneros, y adicionalmente, pues, las propuestas de la Red Metropolitana de Inquilinos, entre ellas la solicitud de un decreto a nivel nacional que prohíba los desalojos forzosos y arbitrarios, pues, y por otro lado, la regulación del mercado secundario de la vivienda, porque hay mucha especulación. Porque justamente cuando hacían la solicitud de que se aprobara justamente esta regulación en cuanto a los desalojos, hacían referencia a que hoy se iniciaban los tribunales y que ustedes temían que de alguna manera se produjeran este tipo de acciones. Cuéntanos qué ha pasado hasta el momento. Ha sucedido, bueno, nosotros hace un rato, a las 5 de la tarde, nosotros teníamos una reunión, una de nuestras asambleas que venimos realizando pues desde hace más de 5 años en la Universidad Bolivariana de Venezuela, y allí pues enseguida empezaron a llegar los inquilinos y a plantear que ya hoy hubo un intento de desalojo en uno de los compañeros y ya han tenido notificaciones, lograron detenerlo un poco con la noticia que dio, gracias a la noticia que dio el comandante Hugo Chávez en el programa en el Calvario, de aprobar en punto de cuenta este proyecto de decreto que prohíba los desalojos forzosos. Y bueno, lo que tenemos es la cantidad de amenazas permanentes contra las familias que habitan en condición de arrendatarios. Sí vienen muchos desalojos y las familias están nerviosas, pues, y acuden de manera masiva. ¿Cuántas familias se verían afectadas, como dices, con estas medidas de desalojo? Mira, a nivel nacional, de acuerdo al censo del año 2001, manejamos una cifra de 639.496 familias en condición de arrendamiento, entendiendo que el INE considera cada grupo familiar compuesto por 4 personas. Nosotros hicimos una proyección de ese número al año 2010 hasta el 12 de noviembre del año 2010, según el número poblacional que arroja la página del INE, y detectamos que esa cantidad ha incrementado. Actualmente hay aproximadamente 797.000 familias a nivel nacional en condición de arrendamiento. No significa que las 797.000 estén en riesgo de desalojo. Efectivamente, pues habrá un número de ellas que sí lo están y otros que quizás por tener relaciones de arrendamiento pues más nuevas no se encuentran en ese riesgo inminente. Ocurre algo también muy común en la ciudad de Caracas, sobre todo. Hay edificios que están completamente bajo esta condición de inquilinato y muchos de ellos están pagando a personas que no saben, desconocen por completo si verdaderamente son los dueños o no. Pueden acudir ustedes hacen ese tipo de investigación. ¿Qué trabajo adicional ustedes aportan, además, por supuesto, del reclamo de la regulación?
Claro, mira, nosotros tenemos un registro porque nosotros cuando nos empezamos a organizar fue con ocasión del proyecto de dotación de viviendas para familias que habitan en condición de arrendatario en el área metropolitana de Caracas, iniciado por el exalcalde Juan Barreto. ¿Okay? Nosotros tenemos más o menos 203 edificios registrados en ese listado, y de ellos hemos hecho estudios de tradición legal del inmueble y nos hemos percatado que la gran mayoría de ellos no son propietarios de la tierra, y hay otros edificios que se encuentran en situación de herencia adyacente, es decir, los que fueron propietarios, que la mayoría de ellos eran extranjeros, han fallecido, no han dejado herederos en Venezuela, y esos edificios están siendo todavía administrados y los inquilinos están siendo explotados no ya por el propietario, sino por las empresas administradoras que se han dado la tarea de abrogarse la condición de propietario y de aumentar el costo de los alquileres, inclusive evadiendo el decreto de congelación de alquileres que está vigente y se ha prorrogado desde el año 2003. Bien, nosotros vamos a hacer en este momento una pausa, pero al regreso vamos a continuar hablando de este tema, sobre todo porque hay un sinnúmero de familias afectadas. Vamos a crear en el artículo 3 áreas de emergencia habitacional, así propongo que las llamemos. Un área de emergencia, van a aquellas áreas donde hay situaciones de alto riesgo, vamos a delimitarlas, pero al mismo tiempo vamos a decretar, aquí tengo las otras, áreas vitales de vivienda y residencias, a vivir, eso tiene toda una intención, a vivir, vamos a vivir. Farruco, ¿qué te parece el nombre? A vivir. Áreas vitales para vivienda y residencia, a vivir. Mencionaba justamente el primer mandatario nacional en los diferentes encuentros que ha hecho con los refugiados, que estamos llegando casi a cerca de 30 millones de venezolanos y había que dar respuesta habitacional para cada uno de ellos. Nosotros en este momento recibimos también en el estudio a Juan Carlos, quien estuvo también en este encuentro del movimiento popular, movimiento Pobladores, con el primer mandatario, y allí también se creó una misión especial, una misión justicia social, que va a abordar el tema de los conserjes, de cómo son tratados en este momento, de todas las denuncias que ellos manejan, sobre todo de maltrato y de condiciones laborales no propias para esta situación, y además un tema muy importante y válido también que conversábamos antes, cuál es el tema de la vivienda. Muchas están siendo utilizadas como pensiones. Entonces quisiera conocer, ustedes llevan adelante una tarea, ustedes desde el Comité de Pioneros, desde el mes de abril los hemos visto marchando, demandando la regularización de la tenencia de la tierra y otras cosas, y como ejes fundamentales tienen además la democratización de la propiedad. Así es. Buenas noches, Venezuela. Yo formo parte de una organización que se llama Campamento de Pioneros, es una organización de este bloque de movimiento, de este movimiento que estamos impulsando y construyendo, que es el movimiento de pobladores. Nosotros somos un movimiento que lucha por la transformación socialista de la ciudad, por lo que nosotros hemos llamado hacer la revolución urbana, ¿no? Y nosotros luchamos por los medios centrales de producción de la ciudad, ¿no? Para nosotros un elemento fundamental para democratizar la ciudad y tener una ciudad justa, incluyente, que sea no una ciudad para la reproducción del capital, para el negocio inmobiliario, para el negocio de la vivienda, sino una ciudad para satisfacer los derechos económicos, sociales y culturales de sus habitantes, es el suelo urbano, ¿no? Por un lado pasa por que el suelo urbano cumpla una función social, ¿no? El rescate del suelo urbano ocioso, y que pueda ser destinado a los sectores populares que históricamente han estado excluidos por el mercado inmobiliario, ¿no? Y por el capitalismo en la ciudad. Entonces, para nosotros, la lucha por la democratización del suelo urbano, el rescate del suelo urbano ocioso, la transferencia al pueblo en propiedad colectiva, es un eje fundamental de lucha, ¿no? Ayer el comandante hablaba que es necesario transferir el poder a las organizaciones, y un elemento central, un medio de producción del hábitat y de la vivienda central es el suelo urbano, el suelo en la ciudad con condiciones de habitabilidad, para que no sigamos siendo excluidos hacia como habla el comandante, hacia las barrancas, hacia las zonas dependientes, y bueno, eso tenga las consecuencias que está teniendo hoy para muchísimas familias de nuestros barrios y nuestras comunidades. Ahora, ¿la ley de inquilinos podría entrar en cuenta en esta agenda del nuevo Parlamento? Claro que sí.
nosotros planteamos el ingreso de la ley de arrendamientos inmobiliarios por ley habilitante en virtud de los traspiés que habíamos tenido pues con algunos diputados que estaban poniéndole trabas para que esta ley pudiera aprobarse porque se estaba construyendo con las cámaras inmobiliarias otra vez. Entonces, pues nada, hicimos la propuesta, el presidente acogió la propuesta y en teoría tenemos que pudiera ser la primera ley que emane del Ejecutivo por vía de habilitante, pero también por iniciativa popular. ¿Ok? Nosotros cumpliríamos con ese requisito, bien por Asamblea Nacional o bien que el comandante Hugo Chávez asuma por ley habilitante la nueva ley de arrendamiento. Sin embargo, eso va a requerir de una movilización de ustedes en cada barriada, de esa activación, quizás en todo el territorio. ¿Cómo entonces van a iniciar esto? ¿Dónde lo van a hacer? Bueno, ya lo iniciamos. Ya hoy tuvimos nuestra primera asamblea de inquilinos en la Universidad Bolivariana que está desarrollándose todavía con algunos compañeros que quedaron allí. Nosotros tenemos colectivos de inquilinos organizados en varios estados del territorio nacional. Hay estados que todavía no lo han hecho, pero vamos a ir avanzando con los estados que ya tienen organización, el estado Aragua, el estado Carabobo, el estado Mérida, el estado Miranda, acá en Distrito Capital, toda el área metropolitana de Caracas, y vamos a seguir extendiéndonos al estado Sucre, al estado Nueva Esparta y a los diferentes estados pues que nos han solicitado también que nosotros nos acerquemos hasta allá, hasta las comunidades, para hacer reuniones con los inquilinos e ir impulsando esta ley de arrendamientos inmobiliarios. Pero sí vamos a hacer la movilización porque tenemos que recoger la firma para apoyar esa ley, que sea la primera ley que salga por iniciativa popular en este proceso revolucionario. ¿Son iguales las demandas que hay en Caracas que en el interior del país? Sí, son muy parecidas, porque generalmente los propietarios demandan por cumplimiento de contrato, por vencimiento de prórroga legal o por incumplimiento, supuesto incumplimiento del contrato por parte de los inquilinos. A veces se demanda el desalojo del inmueble por falta de pago y cuando te das cuenta el inquilino ha hecho los pagos correspondientes ante los tribunales de consignaciones, más el propietario insiste en desconocer esos pagos y ejerce las acciones legales contra el inquilino y termina arrojándolo a la calle y solo hay dos consecuencias. Una, lo convertimos en damnificado por no tener a dónde ir, o dos, generamos una condición de hacinamiento en otra vivienda con otra familia. Vamos a pedir en este momento el video del cardenal Jorge Urosa Sabino. Él hacía referencia justamente a que en este momento pues se debe solicitar de alguna manera que no se afecte a terceros y quizás no es necesario ni siquiera el video. Vamos a comentarlo porque ya nos quedan pocos minutos. Ustedes cuando escuchan este tipo de advertencias, no se debe perjudicar a terceros. ¿Cómo se sienten? Porque ustedes son los primeros perjudicados y como lo comentábamos anteriormente, hay familias que están pagando alquileres y no saben ni siquiera si de verdad se lo están pagando a los dueños o a personas que se aprovechan de lo que llamaban antes el latifundio del concreto. Sigue siendo latifundio de concreto, sigue siendo latifundio urbano y los primeros afectados son las familias que están en condición de arrendamiento, adicionalmente las familias que se encuentran en condición, bueno, que están arrimados, familias que se encuentran en situación de extrema pobreza, que viven en los ranchos, que viven en zonas que no son adecuadas y donde no se puede tener una vivienda digna. Entonces yo no entiendo a quién se refiere él con que no haya terceros afectados, porque los primeros afectados son la gente de las comunidades. Ahora, si él se está refiriendo a los pequeños propietarios y está de alguna manera tratando de afectar a la opinión pública, diciendo o tratando de confundir, tratando de orientar una matriz de opinión dirigida a que la gente piense que, oye, tú eres pequeño propietario, tienes un apartamento, 2 apartamentos, te lo van a quitar, no es verdad. No es verdad porque la lucha, y tenemos que ratificarlo, de los colectivos que formamos parte del movimiento de pobladores va dirigida contra el latifundio urbano, contra la especulación inmobiliaria. Y un latifundista urbano no se puede considerar una persona con un apartamento, con 2, con 3 apartamentos. Hablamos de la Corporación Lógica, hablamos de Raimundo Horta Poleo, hablamos de la Asociación de Propietarios de Inmuebles Urbanos, de la Cámara de la Construcción y de la Cámara de Bienes Raíces, que tienen grandes extensiones de territorio convertidas en inmuebles que utilizan para la explotación de las familias que habitan en condición de arrendamiento e incluso pensiones. Ayer, saliendo del programa del Aló Presidente con el comandante, nos abordó una pareja que vive en una pensión y los están sacando, son 32 familias que están bajo amenaza de desalojo por parte de Raimundo Horta Poleo y de Roberto Horta Martínez de la Asociación de Propietarios de Inmuebles Urbanos, y son pensiones. Entonces ya no, la cosa no está dirigida solamente al inquilino que vive en apartamentos, sino a los que viven en casa, a los que viven en pensiones, a los que viven en el barrio, en el rancho. Cualquier inmueble que sea destinado a vivienda es producto de la explotación de estos capitalistas y de estos latifundistas urbanos que tienen 200 y 300 y 400 apartamentos
inmuebles, estamos hablando de gran cantidad de inmuebles en el área metropolitana y en el resto del territorio nacional. Ahora, Juan Carlos, quisiera conocer, pues, en el marco justamente de recordar que el movimiento de pobladores es quizás una tendencia utilizada también en el mundo entero, se ha utilizado ya en Chile y se abandonó por mucho tiempo, ya no era la lucha de los sin casa, sin techo, sino que además se abordaron otros temas de interés social y se pretendía con ellos alcanzar la justicia social. ¿Eso crees que pueda ocurrir en Venezuela? ¿Crees que ustedes puedan quizás consolidar, impulsar otro tipo de leyes? Bueno, sí, claro, nosotros somos unas organizaciones revolucionarias, estamos dentro del campo revolucionario. Ahora, estamos dentro de un ámbito que es el ámbito de la ciudad, y evidentemente cuando hablamos de hacer la revolución en la ciudad, eso incluye aspectos no solamente reivindicativos. Nosotros nacemos de luchas de reivindicación por el derecho a la vivienda y el derecho al hábitat, pero hemos ido transformándonos en sujetos de derecho a sujetos políticos, sujetos de la revolución, y hemos venido cualificando nuestra organización y las propuestas políticas. Entonces, bueno, transformar la ciudad de la ciudad capitalista que tenemos a una ciudad socialista, incluyente, sin explotados y explotadores, ¿no? Eso implica propuestas más amplias en lo económico, en lo social, en lo cultural, en lo ambiental, o sea, revisar la ciudad en todos sus aspectos para poderla transformar en un espacio digno donde vivir todos, ¿no? Ahora, eso suena muy complejo. En este último minuto, ¿por dónde se iniciaría? Nosotros creemos que la lucha pasa por el suelo urbano, que el suelo urbano deje de ser una mercancía que maneja el mercado a libre albedrío, sin ningún tipo de regulación por parte del Estado, sin cumplir una función social. Es indigno, o sea, es incomprensible que en la ciudad haya extensiones gigantes de terreno ociosa, donde hay chiveras, carros, talleres mecánicos, que no está cumpliendo una función social. Rescatar el suelo urbano para que cumpla una función social, la propiedad urbana que está restringida por ley para que cumpla una función social y empiece a estar al servicio de las necesidades de los habitantes, es la clave fundamental para resolver el problema de la vivienda y realmente empezar a construir verdaderas ciudades socialistas, ¿no? Incluyentes. Ese suelo urbano no al servicio del capital hegemonizado por la burguesía propietaria urbana, sino al servicio del pueblo, regulado por el Estado y al servicio de las necesidades del pueblo. Justamente por la emergencia se ha dinamizado la participación y quizás muchos quieran unirse a la lucha, bien que sean afectados o no, un teléfono de contacto. Bueno, en nuestro caso tenemos unas reuniones donde todo el que quiera conocernos puede ir. Nos reunimos a la gente que está interesada los martes de 2 a 4 en una casa que tenemos una sede ahí, de Conde a Piñango. Ahí está, cualquiera puede acercarse y ir a ese espacio y recibir información de la organización.